hacer un breve comentario general acerca de lo que se llaman géneros periodísticos desde el punto de vista que yo vengo tratando de priorizar, porque es el que más puedo aportar personalmente y el que puede serles, por lo tanto, más útil, que es el de la práctica del periodismo. En ese sentido, nosotros no vamos a hacer una exposición sistemática de los géneros y subgéneros periodísticos que lo pueden ver en otras materias, y en todo caso lo que me parece que vale la pena destacar son estos tres géneros. Destacar en el sentido de que alguien que sepa, alguien que pueda trabajar en estos tres géneros, alguien que sepa y pueda hacer una nota informativa, una entrevista o una crónica, ese puede hacer cualquier género periodístico. Estos son los géneros periodísticos básicos. Todo lo demás surge de ahí. Por ejemplo, supongamos, yo no podría hacer una crónica de rugby, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé de rugby, no conozco bien las reglas, y para hacer esa crónica de rugby tendría que aprender más acerca de rugby. Pero eso es un conocimiento extra periodístico, ¿no es cierto? Te digo esto en el sentido, bueno, que podría ser una reseña deportiva. Pero cuando se dio la situación de que se me planteó hacer reseña de libros, y la pude hacer sin mayor problema, a partir de que, bueno, por un lado yo tenía cierto conocimiento de la literatura y de que bueno, preparé específicamente, digamos, hice para ese caso algo que es central en periodismo y que lo empezamos a ver cuando hablamos de nota informativa, que es la producción. Entonces, eso, por lo menos esa opinión quería transmitirles, que estos son los tres géneros. El que sepa estos tres géneros va a saber hacer periodismo, diría, siempre y cuando sepa también otra cosa, que es no opinar. Yo aquí tomé una clasificación que es clásica, que es la de géneros informativos y géneros de opinión, y casi como una broma o como algo que pudiera mostrar gráficamente lo que me parece importante. En ese sentido puse el género de opinión en chiquito, en el sentido de que lo más importante, lo que es realmente difícil inicialmente, es aprender a no opinar, ¿no? Aprender a que esto no implica caer en una ilusión de imparcialidad, ¿no es cierto? O en una ilusión de abstención, digamos, de que no viene una posición del periodista. Siempre hay una posición del periodista, así como hay una posición del medio periodístico, pero hacer valer esa posición es distinto de opinar. Por ejemplo, incluso en la nota, en la entrevista que nosotros vimos, esa entrevista que tomamos como ejemplo, mencionamos que se podía discernir una posición del periodista respecto al tema del que se trataba. Había una diferencia de posición con relación al entrevistado, pero eso no se expresaba
en una opinión, sino en la manera de preguntar, por ejemplo. Entonces es difícil porque hay y eso cuando se trata de leer trabajos de gente que aprende el periodismo, se advierte que es difícil no opinar, ¿no? En este sentido también es bueno tener presente el periodismo escrito, en el periodismo en la radio, por ejemplo, en la televisión, además de que, sin ninguna duda, se cometen, por así decirlo, excesos en cuanto a la opinión, pero es posible que tratándose de palabras que se dicen y que se pierden una vez escuchadas, a veces sí puede ser que sea adecuado enfatizar la información que se da con alguna mínima opinión que dé idea de la importancia o el sentido que esa información tiene. Pero no es el caso en el periodismo escrito, ¿no? Y por eso es que existe una distinción clásica entre los géneros informativos y los géneros opinativos o los géneros de opinión. Los principales, los géneros informativos centrales son, bueno, toda la nota informativa, la entrevista, la crónica, y bueno, tenemos los géneros de opinión, por ejemplo, hay diarios, no todos, que tienen lo que se llaman, por ejemplo aquí, Clarín aquí tiene una sección que se llama opinión, donde hay opiniones firmadas, en página 12, que es el otro diario que tengo acá, también hay notas donde dice opinión y están firmadas, son columnas de opinión donde está claro que no se trata de información sino de opinión, o bien en diarios como La Nación hay lo que se llaman editoriales que no están firmados, hay una página específica que es donde están los editoriales del diario, que son textos donde se opina acerca de, bueno, distintas situaciones y que no están firmados, de modo que expresan la opinión del diario. Ahora, yo lo que les puedo asegurar y jurar por lo más sagrado es que el que sepa hacer una nota informativa, una entrevista o una crónica, llegado el momento no va a tener ninguna dificultad en hacer una nota de opinión, ¿no? Y la va a hacer mejor porque va a saber algo que es fundamental en periodismo, y es que aún la nota de opinión, digamos, la gracia de la nota de opinión es que incluya la mayor información posible, ¿no? En ese sentido, yo me acuerdo Rubén Levenberg, que además de ser el autor de la entrevista que yo les di la vez pasada, fue el primer profesor a cargo de la cátedra, yo lo acompañé durante años. Rubén Levenberg decía, él planteaba acertadamente que había que decir géneros no de opinión, sino géneros con opinión, ¿no? Refiriéndose a estos, en el sentido de que siempre con opinión, porque en todos hay información. En algunos se opina, en algunos pocos géneros se opina, pero en general en estos géneros que son los básicos, la idea es no opinar, sino hacer valer la posición del periodista a partir de las herramientas con que el periodista cuenta para informar, por ejemplo la pregunta, o por ejemplo, como lo vamos a ver, a través de los recursos que ofrece la crónica. Pensé también en esta especie de aproximación, digamos, de costado a los géneros periodísticos, hacer una pequeña... me pareció interesante señalarles que cada género periodístico de estos tres podría decirse que da una aportación específica que vale para el periodismo en general, ¿no? Entonces, tratándose de la nota informativa,
lo primero y absolutamente central que encontramos es la noción de noticia, pero también encontramos algo en lo que siempre vale la pena insistir, y es que la noticia implica una producción. Cuanto mejor sea la producción, o sea, esto es más inmediato para el periodista gráfico, porque a veces en radio esa función está dividida, entonces están los productores, ¿no? Alguien puede empezar a trabajar en radio como productor, mientras que en periodismo escrito, digamos, alguien, por supuesto, alguien que haga periodismo en radio también podría hacer su propia producción, pero es habitual en radio que existan productores. ¿Qué harían los productores? Bueno, hablan con las fuentes, arman la noticia, construyen la noticia, la información y le acercan las fuentes al que conduce el programa, que por ejemplo hace el entrevistas. Mientras que en periodismo escrito estamos acostumbrados a producir nuestras notas y eso es lo que nos permite firmarlas, y es bueno saber que cuanto mejor sea la producción, cuanto más datos tengamos, cuanto más información nos sobre, por así decirlo, mejor va a salir el trabajo y menos problemas vamos a tener a la hora de redactar. Y algo que también vimos cuando hablamos de nota informativa es la importancia de la cabeza de la noticia, de la cual les hablé varias veces en las clases y que les anticipé que vale para los demás géneros, ¿no? O sea que esto, el criterio con el que estoy señalando el aporte de cada género es que en realidad lo que cada género nos enseña, por así decirlo, es algo que vale para todos los géneros, lo cual nos va indicando de qué se tratan los géneros periodísticos, que son formas de aproximación, pero donde lo que más interesa es lo que los puede entrecruzar, ¿no es cierto? O sea, está bien, por ejemplo, en esto en esta doble flecha que lo hice casi al azar, bueno, una nota informativa se nutre de entrevistas y puede incluir una pequeña entrevista, lo mismo que la crónica. Hay elementos de la crónica que vamos a ver enseguida que está bueno si puede ir en la nota informativa. Pero bueno, volviendo a esto que nos van aportando los géneros, y la entrevista nos aporta, por ejemplo, la importancia de la preparación. Hablábamos de la fase de preparación de la entrevista, y esto también, cuando mejor supongamos esta crónica que vamos a ver ahora sobre, que es, como vamos a ver enseguida, sobre el equipo de antropología forense, bueno, cuanto más preparada haya ido la cronista para hacer esta crónica, en mejores condiciones habrá estado para su trabajo. Bueno, nos enseña la entrevista la importancia de preguntar, de repreguntar, hemos hablado de esto, que por supuesto vale también para todos los géneros. Nos enseña la importancia del vínculo con el entrevistado, ¿no? Que también vale en la medida en que en todos los géneros va a haber entrevistas, ¿no? Vamos a hacer entrevistas para hacer una nota informativa, y para esa entrevista brevísima, que puede ser más breve o menos breve, pero puede ser brevísima, que hagamos para hacer una nota informativa, también va a ser importante el vínculo que se establezca con el entrevistado, ¿no? La actitud para tomar un parámetro, la actitud respetuosa o no que tengamos, la discreción o no que manifestemos. Entonces, y una cosa también que aporta la entrevista es eso que decía, la atención, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ahora que
hablemos de la crónica, que en la crónica toman un particular relieve los detalles, ¿no? Lo cual supone estar atento a los detalles. O sea, el periodista debiera ser un tipo que cuando trabaja procura específicamente estar atento al objeto de su trabajo. Y en el caso de la crónica, bueno, en el caso de la crónica, en vez de hacer ahora una síntesis de lo que todavía no hemos visto, mejor que vayamos específicamente a ver la crónica y ahí veremos sus características. Voy a hacer primero un paréntesis, brevísimo paréntesis porque no lo hice al principio y voy a aprovechar ahora que está desprevenido que es presentarles a un nuevo integrante de la cátedra, que es Claudio Avilés Rodilla, que ha ganado un concurso regular que se ha hecho. Todavía no se va a incorporar dentro de unos días, faltan todavía unos trámites administrativos, pero ya se puede anunciar su incorporación. Bueno, entonces quería hacer este comentario general en cuanto a géneros y vamos ahora a crónica, donde, como en otros casos, he traído un ejemplo. Ese ejemplo es la primera página de este trabajo que se llama El rastro en los huesos, escrito por Lelia Guerriero y que se publicó en una revista mexicana llamada El Gato Pardo. Este trabajo fue premiado, tuvo el primer premio creo que hace 2 o 3 años, hace poco, en un concurso que organiza, si ustedes ven, arriba van a ver un logo, a la derecha dice FNPI, que quiere decir Fundación Nuevo Periodismo. Se escucha bien, ¿no? Quiere decir Fundación Nuevo Periodismo. Es una fundación, bueno, dedicada a promover el periodismo, que fundó Gabriel García Márquez, fundó esta fundación, y tuvo este premio. O sea, el hecho de que haya tenido este premio, digamos que nos interesa en el sentido de que esta forma de hacer periodismo, que van a ver que es una forma bastante particular y, si se quiere, personal de escribir la crónica, bueno, es algo que tiene reconocimiento en este momento. O sea, no es, por así decirlo, un caso particular, sino que nos permite también, por ejemplo, la entrevista que yo tomé la vez pasada, es una entrevista, digamos, clásica, y la tomé en ese sentido. En este caso, esta no es lo que podría llamarse una crónica clásica. Esto podría tener alguna desventaja, por así decirlo, en el sentido pedagógico, pero bueno, estamos aprovechando el tema crónica para acercarnos a algo que podría ser una forma de hacer periodismo muy actual y muy de vanguardia, si ustedes quieren, ¿no es cierto? No es un texto que es lo que aparezca habitualmente en los diarios, que se haya publicado en una revista no es casual, también es un medio que no necesariamente un diario también puede admitirlo, pero bueno, es un texto elaborado y un texto extenso. Yo lo he vuelto a leer, yo recién le comentaba a Claudio que bueno, estaba hoy a la mañana revisando mis notas y en realidad hace tiempo que no lo leía completo el texto,
que no es el primer año que lo trabajo, bueno, sentí cierta necesidad de volver a verlo, sentí que como que necesitaba, por así decirlo, revitalizar lo que podía decir a partir de darle una leída completa al texto, y realmente me volvió a conmoverme mucho. Lo que nos conmueve es el tema del texto. El texto habla de el equipo de antropología forense, que es un grupo de gente, son básicamente antropólogos, no todos son antropólogos, pero que el trabajo que hacen es tratar de identificar, y muchas veces lograrlo, a quién pertenecen los restos, los huesos enterrados de personas que han sido víctimas inicialmente y básicamente de la última dictadura militar en la Argentina, pero también después fueron contratados para trabajar con víctimas en otros hechos de violencia y de represión ilegal en distintas partes del mundo, en Guatemala, por ejemplo, en distintos lugares, y eso está contado en la crónica. La crónica, que como les decía, es bastante extensa, narra la experiencia de la cronista en el contacto con ellos, y a través de esa experiencia narra la historia de esta gente. En la primera página, yo les, como yo les decía ayer, el periodismo no es algo que tenga gracia leerlo por obligación, y realmente, este no es un texto obligatorio en nuestro caso para nada. Lo estoy tomando de la primera página como ejemplo para trabajar. Después vamos a hablar del texto específico, que es el texto de Horacio Secchi que figura allí. Lo vamos a trabajar hoy mismo. Así que no hay ninguna obligación de leer esta crónica completa, pero realmente estaría bueno si esta clase sirviera para que alguno de ustedes pudiera leerla completa. Yo la dejé enfrente, pero además esto se encuentra muy fácilmente en internet. Esto está bajado en internet. Este texto está justamente en la Fundación Nuevo Periodismo, o sea, con los datos que están como título del texto, ustedes lo pueden encontrar y bajar fácilmente. Leila Guerriero es una periodista argentina, y como les decía, esto aparece en una revista mexicana. Vamos a leer entonces y a comentar un poquito la primera página del texto. Yo marqué, ven ustedes, 1, 2, voy a leer primero entero el primer parágrafo y nos vamos a detener. Dice: no es grande, 4x4 apenas, y una ventana por la que entra una luz brumosa celeste. El techo es alto, las paredes blancas sin mucho esmero. El cuarto, un departamento antiguo en pleno 11, un barrio popular y comercial de la ciudad de Buenos Aires, es discreto. Nadie llega aquí por equivocación. El piso de madera está cubierto por diarios, y sobre los diarios hay un suéter a rayas, roto, un zapato retorcido como una lengua negra, rígida, algunas medias. Todo lo demás son huesos, tibias y fémures, vértebras y cráneos, pelvis, mandíbulas, los dientes, costillas en pedazos. Son las 4 de la tarde de un jueves de noviembre.
Patricia Bernardi está parada en el vano de la puerta. Tiene los ojos grandes, el pelo corto. Toma un fémur lacio y lo apoya sobre sus muslos. Los huesos de mujer son gráciles. Y es verdad, los huesos de mujer son gráciles. Bueno, este es el comienzo de la nota. Bueno, se ve desde ya que es un comienzo atípico, digamos, que no es típico de un texto periodístico. Creo que pueden compartir como idea de conjunto que es un texto impresionante, ¿no es cierto? En ese sentido se podría, me parece, decir que aun siendo un texto tan atípico, preserva sin embargo esta idea, la de la cabeza de la nota, como algo que es fuerte, como algo que impresiona. En este caso, digamos, a diferencia de lo que sería una nota informativa clásica, la fuerza de esta cabeza no está en la noticia, sino en la intensidad de lo que narra. Bien. Entonces, empieza, como decíamos, de una manera bien atípica. Tienen todos el texto, ¿no? ¿A quién le falta? No me di cuenta de decirlo antes de... Mientras lo estaba leyendo, recomendé, o pensé que tal vez no todos lo tenían. Para esto, no un poco. Bueno, espero que los que no lo tengan puedan haberlo seguido más o menos, igual ahora lo vamos a ver un poquito en detalle. Empieza diciendo no es grande, o sea, es algo que, digamos, ningún manual de periodismo va a decir que se empieza así una nota, o sea, con algo que, con una formulación negativa, con una formulación imprecisa, genera una pregunta, ¿no? ¿Qué es eso que no es grande? Después dice 4x4 apenas, una ventana por la que entra, 4x4 apenas, bueno, ya sabemos que se trata de un cuarto. Ven ustedes que se va, en realidad, esto se puede seguir, este texto, digamos, por un lado, la crónica es el mejor lugar para discernir la relación del periodismo con la literatura. Es un texto, qué sé yo, creo que en la lectura ya se puede intuir que, bueno, este es un texto que está en un nivel literario, por decirlo rápidamente, o por decirlo de una manera quizás más técnica, un texto que utiliza recursos literarios, y ¿qué borramos? Entonces, hay algo que se plantea desde ya, que es que la crónica, en realidad, esto como todo lo otro que decíamos, sería mejor en realidad escribirlo así. Si bien vale la flecha en los lados, pero bueno, básicamente lo que estamos viendo es que la crónica se nutre de la literatura, pero a su vez
la literatura contemporánea se nutre del cine. Lo que nosotros estamos viendo, está bien la forma de decirlo, es como una aproximación cinematográfica. Ustedes tal vez hayan visto películas donde la cámara entra en un lugar que primero, bueno, no es grande, después vemos que es algo que tiene por 4x4, se ve que es una habitación, es una ventana por la que entra una luz brumosa, celeste, ¿no? ¿Qué es una luz brumosa? Las luces no tienen luz, la luz no tiene grumos, en realidad esto es esto es una metáfora, es una luz como que de algún modo hace pensar en grumos, una luz que, supongamos, la luz de mediodía, la luz de un mediodía radiante no es brumosa, ¿no? La luz de un lugar donde hay poca luz, donde hay como son, no termino de decirlo porque bueno, es una metáfora, es algo que no se termina de traducir, ¿no? Pero que estamos viendo que cabe, especialmente en la crónica, algo bien propio de la literatura, como usar metáforas, ¿no? El techo es alto, las paredes blancas, sin mucho esmero. El cuarto, y aquí hay una... esto es periodístico, ¿no? Esto, por así decirlo, nos recuerda que por más que nos hayamos aproximado hacia la literatura, esto es periodismo. El cuarto es un departamento antiguo, en pleno 11, un barrio popular y comercial de la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la cronista no se olvida de que está escribiendo para una revista mexicana y que, como periodista que es, conviene dar cierta precisión a lo que se escribe. Esta es una característica del texto periodístico, de ese comienzo impreciso. Bueno, nos ubicamos en que es un departamento antiguo en el barrio de Once, barrio popular y comercial de la ciudad de Buenos Aires. Es un lugar discreto, nadie llega aquí por equivocación. El lugar, lo cual nos da una idea, o sea, aquí está hablando del lugar, todavía no dijo qué se hace, pero eso, el hecho de que el lugar sea discreto, de que nadie llegue aquí por equivocación, da idea de lo que es esa tarea. Es una tarea, no es muy pública esa tarea, ¿no? Es una tarea, o sea, no es que es una tarea que se oculte deliberadamente, no es una tarea clandestina, pero es una tarea discreta. Eso de estar desenterrando esos huesos, ¿no es cierto? No es un lugar que esté en un edificio de oficinas, que va a todo el mundo y tiene un gran... Es un lugar discreto para una tarea discreta. Y esto también tiene su importancia conceptual en el sentido, pero esto lo vamos a ver ahora enseguida mejor, que las descripciones y las caracterizaciones de los lugares, de las cosas, sirven en tanto tengan una significación con respecto al tema central de la crónica. Pero esto lo vamos a ver en un instante. Nadie llega aquí por equivocación. El piso de madera está cubierto por diarios y sobre los diarios hay un suéter a rayas. Entonces, vamos a poner... estoy anotando descripciones. Esto es propio de la crónica. En una nota informativa más cotidiana, digamos, generalmente no se va a entrar en un nivel tan detallista de descripción. La crónica hay detalles, que son detalles, o deben ser detalles, significativos. Entonces no es que se trata, bueno, voy a poner detalles porque me dijeron que en la crónica va con detalles.
Entonces, el piso de madera está cubierto por diarios y sobre los diarios hay un suéter a rayas roto. Ese suéter, que en realidad aparece, estamos siempre en esa aproximación cinematográfica, aparece ¿no? Vamos con la cámara entró en ese lugar, hay como una luz, y la cámara enfoca un suéter a rayas que está en el piso y que está roto. Y nosotros, los espectadores de la película, sentimos que hay algo ominoso, que hay algo siniestro en ese suéter que está roto ahí, porque además nosotros ya vimos el título, nosotros sabemos de qué trata la película, ¿no? Que ese suéter seguramente es un suéter obtenido de una exhumación, un suéter que pertenecía a una víctima, un suéter que fue desenterrado. Un suéter a rayas roto, un zapato retorcido como una lengua negra rígida, ¿no? Entonces, aquí está la descripción, el zapato retorcido, ¿no? Ahí por un lado esa atención del cronista a los detalles, y hay una comparación como una lengua negra rígida. Esa es una comparación que podría figurar en un texto literario. Entonces, uno puede suponer que efectivamente la cronista hoy dice: este zapato podría ser como una lengua, que es una comparación rara, comparar un zapato con una lengua, ¿no? Una lengua que es negra y que además está rígida, ¿no? Ahora, esta comparación, este recurso, vamos a poner recursos literarios, ¿no es cierto? Estamos viendo metáforas, imágenes, eso es una imagen, ¿no es cierto? La de la lengua negra. Que son significativas, ¿no? Uno compara con cualquier cosa. La idea de una lengua negra rígida nos trae la idea de la muerte y de una muerte que habla, ¿no? No les estoy dando como una traducción literal de la metáfora. Lo que les estoy diciendo es que lo que nos evoca esa metáfora, una lengua negra rígida, es algo de lo que ella va a hablar y va a precisar a lo largo del texto, ¿no? Que es lo que hace esta gente, ¿no? Que es desenterrar huesos, desenterrar rastros que hablan, y tratar de hacerlos hablar, tratar de que esos rastros digan. Hay inclusive distintos momentos en el texto donde los personajes, digamos, los integrantes de este equipo cuentan cómo lo que ellos encuentran de algún modo habla para ellos, ¿no es cierto? Entonces, encontramos estos detalles, comparaciones, recursos, metáforas, imágenes que son significativos, ¿no? En cuanto a lo que se quiere transmitir. Una lengua, algunas medias. Todo lo demás son huesos, ¿no? Y aquí hay una descripción: tibias y fémures, vértebras y cráneos. Aquí es una descripción que opera con cierto distanciamiento. Fíjense que no hay adjetivos, no hay ningún adjetivo que diga esto es horrible, esto es siniestro, no. Es una descripción, lo cual también es una técnica literaria, la de hablar de lo horrible con un distanciamiento, ¿no? Distanciamiento en el sentido de que no haya una expresión emocional o afectiva manifiesta, ¿no es cierto? Que no haya una adjetivación, sino una descripción fría de los hechos, donde la emoción está en el lector, en este caso, ¿no? La fuerza emocional está en el que recibe ese mensaje. Entonces, cuenta lo que hay: tibia, fémures, vértebras, cráneos,
mandíbulas, los dientes, costillas en pedazos. Son las 4 de la tarde de un jueves de noviembre. Descripción, una referencia objetiva a la hora. Patricia Bernardi está parada en el vano de la puerta. Entonces aparece algo que también es propio de la crónica, que son personajes, ¿no? Personajes en el sentido de que digamos, son descritos, son presentados, se habla de su conducta, de su historia. Patricia Bernardi es, cuando lean los que la suerte de leer el texto completo, van a ver que Patricia Bernardi es el personaje principal. Con ella se abre y se cierra el texto. Patricia Bernardi es una de las integrantes de este equipo. Van a ver que a lo largo de la crónica, pero algo de esto podemos llegar a ver. Se cuentan, por ejemplo, de Patricia Bernardi se va a contar algo de la... Vamos a diferenciar esto. Historias, por así decirlo, historias de vida. No es que esto deba verlo en cada crónica, pero puede haberlo, y las hay muy sucintamente, a través de pocas pinceladas, como ya lo vemos en este caso. Fíjense cómo está descrito, está parado en el vano de la puerta, ¿no? Todo esto, ve que es bien visual este texto. Patricia Bernardi está parada en el vano de la puerta, si fuera la cámara, ¿no? La cámara entró, mostró el pullover, el suéter, mostró los huesos, y aparece Patricia Bernardi parada en el vano de la puerta. Rápidamente descrita, tiene los ojos grandes, el pelo corto, ¿no? Podría haber sido más descrita, se lo podría haber, cualquier personaje se lo podría haber descrito. Está descrita lo suficiente en este caso como para dar una imagen visual, o para sostener una imagen visual, ¿no es cierto? Esto podría decirse esto puede estar en un texto literario, ¿no es cierto? No es que esto sea, en todo caso, esto, por un lado, bueno, se incluye en el rubro descripción, se incluye en el rubro personajes, y se incluye en el rubro recursos literarios, digamos, ¿no? Hay distintas maneras de describir. Posiblemente una novela del siglo XIX daría una descripción más precisa, una novela del siglo XX, pongamos, XXI, nos enseña que se puede describir de este modo rápido. Tiene los ojos grandes, el pelo corto, toma un fémur lacio y lo apoya sobre su muslo. Fíjense, está y esto es bien periodístico, ¿no? Si se quiere, es literario, pero también es periodístico, en el sentido de que hay una seca descripción, una narración seca de un hecho absolutamente inhabitual, que una chica agarre un fémur, ¿no? Y lo apoye sobre su muslo. Un fémur lacio, dice además, que también es una metáfora. Lacio es algo que se aplica más bien al pelo, ¿no es cierto? Pero es un fémur lacio, un fémur derecho, lo aplica sobre su muslo, entra en contacto con el hueso y dice algo que también es insólito: los huesos de mujer son grasas. Y eso está puesto en estilo directo. Esto también es, saben ustedes que o sea, podríamos decir, es un textual, raro, ¿no? Los huesos de mujer son grasas, lo cual nos da una idea. O sea, lo que estoy tratando de explicar, y no sé bien cómo escribirlo, es que no es que Patricia Bernardi habla y dice, bueno, este es el equipo, este es el local del equipo de antropología forense, nosotros hacemos tal cosa, sino que sería lo típico de una
una entrevista o una nota informativa, ¿no? Donde, bueno, aparece una fuente dando información. Pero aquí no es una fuente dando información, sino que es un personaje diciendo algo que la define a ella como personaje y que nos introduce en el clima en el que se desarrolla toda esa tarea, donde los huesos son algo cotidiano, donde de los huesos se puede decir algo que uno jamás diría de un hueso que se acaba de desenterrar de la tierra, y es gracia, ¿no? Entonces, podemos mencionar, hay un clima, ¿no? Es evidente que hay un clima, yo le decía, ominoso, oscuro, raro, ¿no es cierto? Y de pronto, en este caso, el textual está para sostener ese clima. Efectivamente, Patricia Bernardi dijo, los huesos de mujer son gráciles, y la cronista lo registró, ¿no? Y lo registró porque estaba atenta a los detalles, ¿no? Y porque es un detalle significativo, aunque no sea, después ahora voy a explicar, y a lo largo de todo el texto se explica con precisión de qué se trata eso, pero en este caso es importante porque es un detalle que es importante porque, por esto que decíamos, que muestra un clima, define un personaje, y esas cosas son particularmente importantes cuando se trata de la crónica. Bien. Ven ustedes, yo les decía ya que es una descripción que no está adjetivada. Y me voy a permitir, yo en alguna clase pasada les dije que voy a tratar de no meterme en la cuestión del término objetividad y subjetividad respecto a periodismo, porque siempre termina malentendiéndose. Pero en este caso me voy a permitir utilizar el término, porque es un buen ejemplo, es el mejor ejemplo de lo que es objetividad del periodismo. Este es un texto, este que acabamos de leer, es objetivo en el sentido de que habla de objetos. Todo lo que quiere decir, lo dice a través de una descripción objetiva. En ningún momento, fíjese que muy fácilmente la autora de la crónica podría haber caído en contar lo que sintió, que seguramente sintió un montón de cosas. Vos entras a un lugar donde te encontrás un montón de huesos tirados y aparece una mina con un hueso encima de la pierna y te dice los huesos de mujer son gráciles. Entonces ya podía ver, sí, yo me sentí de una manera, qué sé yo, sentí que me estremecía, no dice absolutamente nada. Eso hubiera sido una presentación subjetiva, porque habría hablado de ella como sujeto. Mientras que aquí el cronista como sujeto está ausente de la descripción manifiesta, ¿no es cierto? Está muy presente porque todo lo que ella puede haber sentido está expresado en la elección de los objetos, la elección de las palabras, la tensión que recorre este texto. Pero es una descripción objetiva, ¿no? Todo eso se obtiene hablando de objetos, hablando de los objetos que el cronista ve o escucha. Bien. Bueno, y vamos a hablar nomás de este segundo parágrafo, donde ven que tiene un tono bien distinto, ¿no? Lo cual también, esta es una cuestión que, digamos, entra en el marco de la literatura, o sea, después de cualquier texto, no sé si cualquier texto, hay distintas formas de escribir textos literarios, pero casi se puede intuir que después de algo tan alto en el sentido con intensidad, como este primer parágrafo, está bien, como si quisiéramos bajar
puede sostener un texto de 17 páginas todo en ese nivel, es excesivo, es imposible. Y además hay requerimientos periodísticos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que decir de qué se trata. Y lo dice con precisión. Entre 1976 y dice 1983, la dictadura militar en Argentina secuestró y imputó a miles de personas que fueron enterradas como negros en el cementerio y tumbas clandestinas. Se está escribiendo por una revista mexicana, que no tienen por qué saber exactamente de qué se trataba. En mayo de 1984, ya en Democracia, convocadas por Abuelas de Plaza de Mayo, una agrupación de mujeres que busca a sus nietos, hijos de sus hijos desaparecidos durante la dictadura, 7 miembros de la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia llegaron al país. Los habían traído las abuelas. Entre ellos, un antropólogo forense, un especialista en la identificación de restos, o sea, que explica lo que es un antropólogo forense, ¿no? Esto es periodístico, ¿no es cierto? Si nosotros decimos antropólogo forense, ¿y eso qué es? El lector no tiene por qué saberlo. Entonces lo explica. Un especialista en la identificación de restos óseos, alguien que puede leer allí los rastros de la vida y de la muerte. El antropólogo se llamaba Clyde Snow, nacido en 1928 en Texas. Snow tenía su prestigio. Esto que vamos a leer se puede decir que es un perfil de este señor. Yo les decía que sabiendo esos 3 géneros, sabiendo crónicas, sabiendo notas informativas, sabiendo entrevistas, se puede escribir cualquier otro género, ¿no? En este caso, ¿qué es un perfil? Un perfil es algo así como, digamos, una biografía de una persona, pero escrita o narrada con criterios periodísticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el perfil puede ser más extenso, ¿no es cierto? Puede ser, pero veamos lo que dice aquí. Era un señor que se llamaba Clyde Snow, nacido en 1928 en Texas. Snow tenía su prestigio. Había identificado los restos de Joseph Mengele en Brasil. ¿Saben qué? Mengele fue un criminal de guerra nazi, ¿no es cierto? Que había escapado, estuvo en Argentina y vivió en Brasil. Por lo demás, Snow bebía como un cosaco, fumaba habanos, usaba sombrero texano, botas idem, y estaba habituado, pero el perfil aquí llega hasta acá, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo retrata este tipo, ¿no? Cuenta cuando nació, cuenta dónde nació, en Texas, y da una especie de currículum, pero que no es un currículum, supongamos que lo presentáramos académicamente, habría que decir, bueno, no, era antropólogo forense, se formó en tal lugar, trabajó en tal lugar, hizo tales cosas. Aquí dice, además está en un tono bien coloquial, ¿no? Eso además contribuye a restituirnos, digamos, después de esa cosa tan intensa del primer parágrafo. Tenía su prestigio. Había identificado los restos de Joseph Mengele en Brasil, ¿no? O sea, fíjense que esto es general del periodismo, pero da el caso particular. Esto lo veíamos ya cuando hablamos de entrevista. Esto es de entrevista. En este caso, en vez de digamos, de dar un currículum detallado y otra cosa, qué sé yo, dice que tenía su prestigio y da un ejemplo definitivo, da el caso particular. No lo quiero poner aquí porque esto es propio del periodismo en general. Entonces también lo encontramos en la crónica, es propio de la noticia. Nosotros hablamos de esto cuando hablamos de noticias, ¿no? El periodismo siempre se
se anda buscando el ejemplo, el caso particular. Entonces, de esa manera, con esto, ¿no? Esto, ¿por qué buscamos el caso particular? Porque somos periodistas. Y entonces, esto nos lleva a hacer el perfil de una manera que es distinta de lo que sería una biografía convencional. Entonces, tenía su prestigio. Ahí resuelve el currículum con esta frase: tenía su prestigio, había identificado los restos del prestigio. Por lo demás, bebía como un cosaco, fumaba habanos, usaba sombrero texano y botas idem. O sea que lo muestra, le interesa a la cronista introducir este otro nivel que tiene que ver con el humor, ¿no? No sé cómo ponerlo de manera que no se entienda que toda crónica tiene que tener humor, pero en una crónica como esta, y que trata temas tan densos, ¿no? Hay un equilibrio que se obtiene a través del humor. En realidad, es cierto, el humor puede ir también en una nota informativa, pero la crónica es un lugar, quizás el lugar donde es más, más adecuado para que cuestiones como el humor puedan hacerse presentes, ¿no? Ven que es un lugar donde hay variedad de registros, ¿no? Más una crónica extensa como esta, ¿no? Y efectivamente, si pienso en otras crónicas, debe ser el género periodístico, bueno, aparte del humor propio, el género del humor propiamente dicho, debe ser el género periodístico donde el humor está más presente. Y lo está en este caso a través de esta descripción, donde además, bueno, interesa mostrar que hay, digamos, después de haber mostrado toda esa muerte, digamos, que bueno, hay todo un aspecto vital que está en juego y que eso, como se va a ver, no lo vamos a ver hoy en el parágrafo siguiente, pero está muy presente en eso. O sea, a este hombre se le acercan unos chicos, unos estudiantes de antropología, y una de las cosas que permite que ellos se acerquen es que el tipo los invita a comer, y es un tipo que está lleno de vida y capaz de sostener cuestiones vitales en medio de esa tarea tan terrible. Entonces, y estaba habituado a vivir en un país donde los criminales eran individuos que mataban a otros, no una máquina estatal que tragaba personas y escupía su bolsa. En ese viaje, en 1984 convocado por las abuelas, el primero de muchos que hizo Snow, dio una conferencia sobre ciencias forenses y desaparecidos en la ciudad de La Plata, aclara, escribiendo para Mexicanos, capital de la provincia de Buenos Aires, y la traductora, abrumada por la cantidad de términos técnicos, renunció en la mitad, ¿no? Entonces, un hombre rubio, todo carisma, dijo: yo puedo, yo sé inglés. Y así fue. Aquí aparece otro personaje, que es el tercero, ¿no? Fíjense que ya teníamos dos personajes, uno que es Patricia Berardi, otro que es Snow, y este tercero que se llama Morris Beans. Cada uno de ellos está presentado, tiene su descripción, su presentación. Este Beans es rubio en todo carisma. Así fue como Morris Beans, 26 años, estudiante de medicina y dueño de inglés perfecto, se cruzó en la vida de Lyle Snow. Ven que lo que aparece es una anécdota, ¿no? Una anécdota divertida, digamos, ¿no? O sea, el tipo va a dar una conferencia, hay una traductora, la traductora, que es raro que eso pase, porque la traductora, después se ve que era una traductora una traductora oficial, formal, entonces bueno, eran demasiado técnicos, se fue a mitad de la conferencia. Entonces aparece este tipo, ¿no? Entonces es importante, esto es bien de crónica, ¿no? Esto de que aparezca una anécdota interesante. Lo podía haber contado los datos
el dato fuerte no es este, ¿no es cierto? Esto es una anécdota, es un hecho incidental, pero es importante, periodísticamente es importante, digamos, el hecho de que sea una anécdota interesante ya la amerita para ser incluida en una crónica. Y en este caso además hay una razón que podríamos llamar de equilibrio literario, que es que permite introducir el humor en un tema que si no sería insoportable por su densidad. Bueno, hasta aquí con el ejemplo. Vamos a conceptualizarlo un poco a través del texto que yo tomo para crónica, que es este texto. Es un texto de Horacio Secchi que se llama El ojo crónico. Es un librito, yo dejé un par de capítulos en la fotocopiadora. Son 2 capítulos, tienen títulos largos y medio raros, no importa mucho. El primero se llama Entre Julio César, la Biblia y los clichés guatemaltecos. Bueno, pero son 2 capítulos, en uno se aproxima a la noción de crónica y en el otro la examina tomando definiciones de distintos autores. Entonces yo les digo esto como bibliografía y, como les decía, vamos a tener una pregunta extensa, esto ya para el examen del 5 de octubre, que va a ser que hablen de lo que es una crónica periodística. Dejo esto como bibliografía y como bibliografía optativa un capítulo, el capítulo sobre crónica del libro Géneros Periodísticos de un autor que no es argentino, Gargurevich, me parece que es colombiano. Eso es pertinente. Eso es pertinente, por ejemplo, Juan Gargurevich. Este es un autor colombiano. Horacio Secchi es argentino. Eso es una ayuda. Y es pertinente saber que no es argentino, porque, por ejemplo, hay una cosa que yo me olvidé antes de comentarles. Lo que se llama reportaje. Cuando ustedes lean textos sobre periodismo, tanto si leen Gargurevich, como si leen Leniero y Marín, que son mexicanos, como cualquier texto sobre periodismo. Entonces, esto les decía, cualquier texto sobre periodismo que no sea argentino, van a ver que el reportaje, esto sería un reportaje, por ejemplo, esto que estamos viendo, sea un texto extenso, donde se toma un tema desde distintos puntos de vista, con muchas fuentes, una producción muy amplia. Bueno, eso sería un reportaje, pero para nosotros en la Argentina un reportaje es lo mismo que entrevista. Andá a hacer un reportaje a fulano. En general es un tema solamente de nomenclatura, pero sepan entonces que si leen reportaje, estén atentos, porque si el tipo no es, el autor no es argentino, cuando diga reportaje se va a estar refiriendo a esto que también puede llamarse crónica, en este caso. Bueno, un texto con esas características. Bueno, entonces tenemos estos 2 capítulos del ojo crónico y, como optativa, el capítulo sobre crónica, que lo dejé también ahí enfrente, es un libro agotado hace años. Pero está bueno, me parece que yo creo que ustedes lo leería, ese texto optativo, o sea, leerlo sin estudiarlo, ¿no? Hay ejemplos, y siempre les puede servir para ampliar, más si es algo que van a tener que redactar, después les puede servir para ampliar el panorama, leer los textos optativos como lo que son, o sea, sin obligación de estudiar. Bueno, entonces Secchi en este
En este capítulo, el abordaje del género que hace es empezar por tener presente que todo el tiempo estamos contando cosas, ¿no? Ayer mencionábamos eso por algún motivo, yo no me acuerdo bien en qué contexto, pero mencionábamos el hecho, con respecto a la cuestión de la simetría y la asimetría, creo que en la entrevista, ¿no? Entonces estábamos eligiendo, bueno, la gente se encuentra, tomamos un café y nos contamos cosas, ¿no? Y en esa, o sea, todo el tiempo dice que estamos sumergidos en relatos, todo el tiempo nos contamos cosas unos a los otros, y existen lo que en algún momento, y esto por ahí vale la pena, no sé, explicarlo un poco, las que él llama estrategias inconscientes del relato. Entonces uno, en general, cuando le cuenta algo a alguien, me pasó tal cosa, no se fija una estrategia, a ver cómo le voy a contar esto, no, le voy a contar primero esto, después lo otro, voy a crear un suspenso, ¿no? O sea, no arma una estrategia como si la arma el que escribe una crónica, ¿no es cierto? Esto nos damos cuenta al leer este texto, cualquier texto, pero al leer este texto de Guerriero nos damos cuenta, bueno, no es que ella agarró y se puso a escribir, sino que hay una organización del texto, una planificación, hay una estrategia, digamos, ¿no? Me conviene poner primero esto, después me conviene esto, después de este primer parágrafo tan intenso, me conviene necesario, siento que es necesario bajar el clima, dar datos más concretos, inclusive con cierto humor, cierta coloquialidad. Bueno, entonces cuando nosotros nos contamos cosas los unos a los otros, no tenemos esas estrategias conscientes, pero sí hay estrategias inconscientes, ¿no? Inconscientes no en un sentido freudiano muy elaborado, sino en el sentido que está manifestado por el hecho de que hay mejores narradores que otros. Hay gente que cuenta mejor las cosas que otros, hay gente que cuenta cosas de su vida y uno se encanta de escucharlo porque la cuenta muy bien, de una manera muy divertida y porque crea suspenso, etc. O sea que hay distintas maneras de contar. Hay gente, todos hacemos relatos, pero hay distintas maneras de hacerlo. Y estas estrategias en general son inconscientes. Hay gente que de una manera que nos parece natural cuenta las cosas mejor o peor. Entonces lo que va a decirse es que la crónica sistematiza estas estrategias inconscientes. Y para eso empieza por situar la crónica en el terreno de los relatos cotidianos, ¿no? O sea, el modelo del que parte es el de, bueno, uno le cuenta a otro algo de lo que pasó. Que es distinto, fíjense que cuando nosotros hablamos de nota informativa, diría que tomamos el camino inverso. Inclusive yo les traje un ejemplo, o sea, hablamos de la pirámide invertida como algo que es artificial, la noticia como algo que está fechado históricamente, que eventualmente se inventó, que antes no existía. Yo les traje un ejemplo periodístico antes de que existiera la noción de noticia, ¿no? La pirámide invertida es algo, la noticia misma, yo también decía, bueno, nosotros lo damos como natural, pero para explicarla conviene quizá partir de su artificialidad. Mientras que en el caso de la crónica, Secchi parte del hecho de que, bueno, es algo que existe en la conversación cotidiana y era algo que existía antes del periodismo, ¿no? A diferencia de la noticia en su técnica, en su redacción, en su presentación comercial, si ustedes quieren, la
crónica existió desde siempre, y entonces en todo este primer capítulo se hace referencia a crónicas que existían en el ámbito de la literatura. Por eso dice, entre Julio César, la Biblia, o sea, Julio César escribió una crónica famosa, que fue la crónica de la Guerra de las Galias. Existieron las crónicas de Indias, escritas por los españoles. O sea que, a diferencia de la nota informativa, la crónica es previa al periodismo. Utiliza, ahí es donde después de puntualizar esto, Secchi señala esto que traté de aclarar, por si no estuviera del todo claro, y es que la crónica utiliza las herramientas inconscientes del relato. Esto lo dice la página 20. La crónica periodística toma las herramientas inconscientes del relato. Por ejemplo, supongamos la creación de suspenso, ¿no? O estas cosas, esto que nosotros comentábamos, esto de incluir el humor, ¿no? Esto, un buen narrador es un tipo que de repente, había un poco viejo, muchos de ustedes no lo conocerán, a un narrador que se llama La Tricina. ¿O lo conoces? Claudio, que también está un poco viejo. Que es hay grandes contadores de historia, ¿no es cierto? Bueno, él es un narrador profesional. Pero digo, un buen narrador, por ahí no se puso a pensar, pero cuenta de repente incluso detalles divertidos, incluso detalles de color, estas cosas, cuenta detalles interesantes, cuenta textual. Entonces el tipo dijo tal y tal cosa, mira. O sea que esas son las herramientas inconscientes del relato que, dice Secchi, la crónica periodística las enmarca dentro del contexto de lo que actualmente conocemos como proceso de información de la opinión pública. Hace un uso, como decíamos recién, un uso profesional de eso que en el relato habitual son herramientas inconscientes. Y después sigo leyendo, está en el mismo párrafo de la página 20, dice: la crónica periodística, que también busca informar al lector, al igual que la noticia. Cuando él dice noticia, también la noticia utiliza el relato para que los lectores se enteren de los acontecimientos. Aquí cuando dice noticia, muchas veces los autores utilizan el término noticia para referirse a la nota informativa. Eso más o menos se puede entender por el contexto. Por ejemplo, Leñero y Marina, creo que el capítulo sobre la nota informativa se llama La Noticia. Entonces, también la noticia utiliza el relato, pero la crónica periodística, que también busca informar al lector. Tanto la crónica periodística, estaban los géneros, la crónica periodística, la entrevista, la nota informativa, son géneros informativos. Todos, como todo el periodismo, gira alrededor de la información y particularmente alrededor de la noticia. O sea, la noticia, esto yo le decía, esto que fuimos extrayendo de los distintos géneros vale para todos. O sea, en la crónica está presente todo el tiempo la noción de noticia, en lo que tiene en cuanto a información nueva, particular, interesante, etc. Hay producción, esta crónica tiene una producción, cuando la lean, hasta el final van a ver que tiene mucha producción, la crónica. Esto que aquí se describe es evidentemente el primer encuentro de ella con este lugar y con esta gente, pero después se narra un montón de fuentes, habló con un montón de gente, los acompañó en una exhumación, ¿no? O sea que esta riqueza de la crónica, esta, si ustedes quieren, excelencia de la crónica, en tanto es el género que está más en relación con la literatura, con el arte, ¿no es cierto? Esta excelencia se sostiene en una producción muy fuerte. O sea, no es que el cronista, cuando decimos, tiene relación con la literatura, es que yo me voy a sentar a hacer literatura, ¿no?
es porque hubo una producción muy intensa, ¿no? De la cual brotó ese conocimiento profundo, esa compenetración con el tema que después se expresa con recursos literarios, ¿no? Decíamos que está presente la cabeza, bueno, el vínculo con el entrevistado, las preguntas. Si ustedes siguen el texto van a ver que hay una relación, por supuesto, muy entrañable que él establece con sus entrevistados y que está sugerida me parece, muy delicadamente ya en este primer parágrafo, ¿no? Cuando la chica le dice los huesos de mujer son gráciles y ella dice, no está la respuesta que ella pudo dar, ¿no? Pero es como si fuera como saldo, le dice al lector que es verdad, los huesos de mujer son gráciles, porque como resultado de su trabajo ella puede identificarse con una frase tan impresionante como los huesos de mujer son gráciles por alguien que sostiene un fémur en sus manos. Bueno, esto iba decíamos que la noticia está presente, por supuesto, también estábamos leyendo este texto del Segi. También la nota informativa utiliza el relato, pero la crónica periodística, que también busca informar al lector, todo esto vino de que la crónica busca informar al lector, queda abierta a la interpretación velada, sutil del autor. Creo que sobre todo ese primer párrafo que leímos, nos puede acercar a intuir la idea de que aquí hay una interpretación a través de estas cosas que se dicen, esos objetos que se rescatan, esa frase que se consigna, los huesos son gráciles. Hay no hay una descripción, un relato directo de los hechos, sino que hay una interpretación, pero que es velada, que es sutil. Interpretación que irá volcando en la elección de tonalidades diferentes, adjetivos y colores, determinadas palabras y citas textuales. Tonalidades diferentes, creo que nos acerca a la idea de un clima que está bien presente en este texto, que son términos aproximativos, tonalidades, adjetivos, colores. Una cosa de la que se habla mucho en la crónica es lo que se llama el color, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, eso que decía, supongamos esto que pasó con la traductora se fue de repente. Bueno, eso se podría decir, eso es una nota de color, digamos, ¿no? En general, esto no es lo que se llama una nota de color, es un texto muy denso, que habla de cosas muy terribles. Podría ser una nota de color, qué sé yo, andase, mira, es el día de la primavera, andate a ver cómo se divierten los estudiantes, qué sé yo, y bueno, hace una nota de color, ¿cierto? Donde se trata, no vamos a hablar de cosas muy densas, una nota de color. Pero aún es interesante que aún en la crónica que hable de los temas más siniestros, como es precisamente este caso, igual está presente el color, ¿no? Igual está presente el hecho de que este tipo bebía como un cosaco, el tipo le gustaba mucho chupar, qué sé yo, ¿no? O sea, el color es un rasgo bien propio de la crónica, lo que se llama color en periodismo. Entonces sigue diciendo determinadas palabras y citas textuales, recortes de un hecho, dejando al lector la impresión de que no es el periodista, sino él mismo quien camina junto al hecho, dentro de este mientras sucede. Esto es algo en lo que insiste Secchi, la idea de que el cronista lleva al lector al lugar de los hechos, y hay que decir que en esta crónica, por lo menos es así, en este primer párrafo, eso es innegablemente así, ¿no? Donde es como
así como la cámara cinematográfica nos lleva a un lugar, en este párrafo pasa eso y bueno, es algo que sí se puede considerar más propio de la crónica que de otro género, de la nota informativa, por ejemplo. Y hay algo que está presente que mencionemos desde ya, incluso poniéndolo acá, poniéndolo arriba de todo, que es la presencia del cronista. La presencia en el lugar. Ustedes ven que, aunque no está en primera persona, volviendo a este primer párrafo, no se usa para nada la primera persona, no dice yo entré, yo estuve ahí, para nada se usa la primera persona, es bien clásico en ese sentido. Hay un criterio en periodismo que es no usar la primera persona, que como toda regla eventualmente puede modificarse, pero ven ustedes que se puede escribir un texto de muy alta calidad y de muy alto compromiso personal y sin usar la primera persona, y mejor que no se use la primera persona, eso le da un distanciamiento que le da más fuerza en este caso. Bueno, esto iba a que a una cosa muy simple y muy física, presencia, era que decir presencia física del cronista. O sea, el cronista, o sea, si yo hago una nota informativa, puedo no haber estado. Yo hago una nota informativa sobre, qué sé yo, un robo que hubo, ¿no? Y puedo hacerla, puedo consultar fuentes, puedo llamar por teléfono, hablar con el fiscal, hablar con las víctimas, qué sé yo, confirmar esa nota, y yo no estuve en ese lugar, ¿no? Pero en el caso de la crónica hay que haber estado. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, hay que haber estado, no porque no una ley que lo diga, pero para escribir estas cosas, para poder contar estas cosas, la lengua negra, rígida, el suelo, hay que haber estado en el lugar. Entonces, y esto es algo, hay muchas formas de caracterizar la crónica, pero la presencia, la idea de que este requisito, la presencia física del cronista, es realmente importante porque sí marca una diferencia con otros géneros, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, en una nota informativa, la verdad, si hay recursos literarios, si se los puede meter, mejor. Si hay textuales, mejor. Ni hablar en la entrevista, si se puede crear un clima, mejor. Si hay anécdotas, todo eso está bueno que pueda funcionar en todos los géneros. Pero la presencia física es algo bien propio de la crónica. Yo puedo hacer una entrevista telefónica, y hasta podría ser, digamos, yo puedo no estar en un lugar y puedo tratar de armar una nota como si hubiera estado, pero sin, digamos, no voy a macanear diciendo que estuve donde no estuve. Pero para hacer una crónica, esto de hacerlo como si hubiera estado, hay un antecedente famoso que es el de José Martí, que hizo textos con características de crónica, fue periodista en Estados Unidos, sobre un terremoto en California, creo que era donde no había estado. Digo que está bien utilizar los recursos de la crónica, pero esto es bien propio de la crónica, que existe la presencia del cronista en el lugar. Bien, entonces creo que esto en cuanto a lo que quería destacar de este primer capítulo. Hay una frasecita que voy a mencionar y es que en algún lugar dice que el cronista no opina. Fíjense que lo que hemos leído, más allá de la impronta personal, digamos, que pueda tener, no hay opinión. El cronista está diciendo sí, esto es importante, no es importante, no porque no tenga posición al respecto, sino porque no es algo que esté explicitado como opinión.
crónica no es un género opinativo. Bueno, esto en cuanto a ese capítulo. Hay otro capítulo, estamos dando dos capítulos de Secchi. El segundo se llama Todo depende del prisma con que se mire. A ver si podemos dar algún criterio general. Básicamente lo que hace en este capítulo Secchi es tomar una cantidad de definiciones. Parte de observar que no hay una definición unívoca de crónica, para desarrollar esto toma definiciones de distintos autores e incluye una definición propia. Algo que creo que vale la pena agregar es que, aunque no haya una definición teórica unívoca, todos nos entendemos, ¿no? Cualquier periodista entiende cuando si le dicen, che, a ver, hace una crónica, ¿no? Yo recuerdo, como caso, una vez que era una especie de huelga de colectivos, porque no era una huelga que trabajaba en reglamento. Entonces, bueno, había que ir a la calle a hacer la nota. Entonces, la que era en ese momento editor de la sección me dice, bueno, hacelo bien crónica, ¿no? Que es interesante esto, o sea, crónica es un sustantivo, ahí gramaticalmente no está bien utilizado, está utilizado como adjetivo, ¿no? Hacerlo bien crónica, como si dijera. ¿Pero qué quería decir? Y yo entendí, cualquiera hubiera entendido de qué se trataba. ¿Qué quería decir? Que decir, bueno, estate atento, hablar con la gente, a ver qué pasa, a ver, fíjate si hay despelotes, si hay gente que protesta, que se pelea con los colectiveros, qué comentarios hay, qué cosas pasan, cómo es eso de que creo que era que los colectivos iban despacito, iban muy despacito porque protestaban contra no sé qué cosa, entonces iban al reglamento, iban todos muy despacito, fíjate si hay embotellamiento, ¿no? La idea, con que un periodista le diga, hace esta nota bien crónica, entiende bien de qué se trata, ¿no? ¿Entiende? Bueno, presta atención a todo esto, a detalles, más allá de que, bueno, por ahí uno está en mejores o peores condiciones de utilizar recursos literarios, pero si le sale una metáfora que funcione, mejor. Prestar atención a los textuales, saber al clima que hay un clima, suponete, de nerviosismo, está todo el mundo a la puteada, qué sé yo. Si hay algo divertido, dale color. O sea que en realidad nos entendemos cuando se trata de lo que es crónica, y pasa en este sentido algo similar a lo que pasa con la noticia. Hay miles de definiciones de noticias, pero en realidad los periodistas se entienden cuando se trata del valor noticioso de un hecho. Algo de esto vamos a ver en Gómez, después vamos a seguir con otros capítulos. Entonces, lo que yo les propongo es no memorizar qué autor da cada definición, sino a través de las distintas definiciones tratar de desarrollar una caracterización de lo que es la crónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, da una serie de definiciones, otra de un autor que se llama Martínez Albertos, que dice, por ejemplo, que la crónica intenta reflejar lo acaecido entre dos fechas. Eso es interesante. Entre dos fechas habría que decir entre dos momentos. Pero si tomamos esta, cuando la lean entera, se puede decir que esta crónica refleja lo acaecido desde el momento fundacional del centro, ¿cómo se llama? Centro de Antropología, creo que estoy diciendo mal, de Antropología equipo de Antropología Forense, hasta la actualidad en la que se escribe la crónica.
¿no? Aquí estamos asistiendo, en realidad hay como dos comienzos distintos, uno que es el primer parágrafo, que es la introducción del cronista en el tema, y la introducción que funciona como introducción del lector en el tema, cuando llega a esa pieza. Y después en el segundo parágrafo empieza a contar la historia del equipo, ¿no es cierto?, en 1984. Pero entonces la idea de un desarrollo cronológico es interesante, ¿no? Cronológico, ahí la idea de, esto lo van a encontrar en los libros, bueno, crónica viene de una palabra, cronos, que quiere decir tiempo. Hay una idea de relato a lo largo del tiempo en la crónica, mientras que en la noticia acentuamos lo puntual, ¿no? Se produjo este crimen, ¿no? La noticia incluirá, bueno, lo mató porque venían peleando por tal motivo, qué sé yo. O sea, lo cronológico no es ajeno a la noticia, pero la noticia, la nota informativa tiene su núcleo en lo puntual, ¿no? Mientras que la crónica está planteada en el sentido, aquí no se está hablando de un hecho puntual, sino de un desarrollo a lo largo del tiempo. Eso es un buen dato para caracterizar la crónica. Esa es la definición de este autor, que se llama Martínez Alberto. Después la otra de Martín Vivaldi, donde dice: la crónica es en esencia una información interpretativa y valorativa de hechos. En todo caso, está presente en esta definición, como en otra, la idea de que la crónica es información y es algo más que información, ¿no? No sé si entrar mucho en el término de interpretación. Yo creo que hoy o ayer pensaba que en realidad la idea de interpretación en la crónica, nosotros ayer, interpretación se puede hablar en distintos sentidos. Ayer hablamos de interpretación cuando decíamos que el hecho mismo de la noticia supone ya una interpretación, supone la idea en la que en general estamos sumergidos, de que las cosas que pasan se pueden interpretar como distintos hechos puntuales, que son las noticias, etc. Eso en sí mismo el periodismo ya es una interpretación de la realidad. Y en la crónica hay una interpretación, quizás se pudiera, eso, no sé si pensaba ayer o hoy, que quizás se podría asemejar a la interpretación en el sentido musical, en el sentido de un músico interpreta la obra de un autor y la puede interpretar de un modo u otro, y esa interpretación tiene el sentido último de hacernos experimentar lo que ese autor quiso transmitir. Y de algún modo se podría decir que, por ejemplo, tomando esta crónica que la autora interpreta esos hechos, el desarrollo de este equipo, la interpreta a su manera, no a través de esa referencia al zapato que parece una lengua, etc. Pero bueno, esto es un comentario, no es para... Sí vale tomar en cuenta que la idea de interpretación puede tener distintos sentidos en periodismo, pero lo que me parece fundamental es esto de que en distintas de estas definiciones van a ver que los tipos insisten en que la crónica es información y es algo más. La nota informativa también puede tener algo más, pero la nota informativa es básicamente eso, mira la noticia, a grande, para decirlo rápido. Mientras que en la crónica siempre tiene que haber algo más. Entonces, eso lo tenemos también en la definición siguiente, de un señor que se llama Maynard. Dice: la crónica es comentario y es información, es la referencia de un hecho en relación con muchas ideas, es información más algo. Después hay una del libro de estilo de Clarín, es un texto que reconstruye un acontecimiento de la actualidad, ¿no? Esto es cierto también en el sentido de que todos los géneros periodísticos son tributarios de la noticia, ¿no es cierto? Entonces, la actualidad tiene que estar presente en la crónica. Entonces, está hablando de algo que, aunque haya empezado en 1984, es algo que tiene actualidad. Reconstruye un acontecimiento de la actualidad sin ser una mera descripción de los hechos,
¿no? O sea, la noticia podría ser, la nota informativa podría ser un mero relato de los hechos, aunque es bueno que la nota informativa vaya más allá y puede ir más allá. Pero la crónica no podría ser una mera descripción de los hechos. La definición siguiente del libro de la Nación dice algo que puntualizamos como importante, que Secchi lo destaca como importante, y lo decíamos recién, requiere que el periodista esté en el lugar. Eso es, como si dijéramos, patognomónico, como se dice, de los signos, esto es propio de esta enfermedad y no de otra. Bueno, esto es bien propio de la crónica. El periodista tiene que estar en el lugar. Después hay otra definición de Castelli, donde dice que la crónica es información detallada, es más extensa y minuciosa que la noticia. Efectivamente, en realidad la nota informativa puede ser extensa, también puede extenderse. Estamos en general manejándonos con la idea de que no hay un límite estricto entre los géneros. Si extendemos una nota informativa, si tenemos tiempo, si tenemos espacio, vamos a agregar recuadro, vamos a agregar fuente, a lo mejor nos da para hacer otra nota y ya estamos entonces en lo que en otros países se llama reportaje. Eso no es algo que deba preocuparnos. Pero en general la crónica tiende a ser más extensa de lo que sería una nota informativa sobre el mismo tema. Nosotros, una nota informativa sobre este tipo de antropología forense podría ser mucho más breve. Entonces la crónica tiende a ser más extensa, ¿no? Una crónica muy breve es más difícil de suponer. Y dice, esta definición dice, a los datos básicos, dice, más extensa y minuciosa que la noticia, ¿no? Ven que la crónica se detiene en minucias, en esos detalles de que estaba el zapato, ¿no? Pero son minucias significativas, o sea, no minuciosa porque hay que contar todo. Y, por supuesto, los detalles son detalles elegidos por el cronista en función de que lo hayan impresionado como significativos. Y a los datos básicos añade aquellos complementarios y particularizados, ¿no? Pudiendo incluir observaciones subjetivas. Bueno, aquí entraríamos en la complicación de lo objetivo y subjetivo, pero creo que se puede entender si aplicamos esto al texto de Guerriero. Bueno, a los datos básicos se incluyen datos complementarios, como, bueno, lo que pasó con este tipo cuando dio la conferencia y apareció este otro. Se incluyen datos particularizados, como pueden ser estos detalles que hemos visto. Y esto que él llama observaciones subjetivas, bueno, podrían ser esas referencias específicas a lo que ella vio, ¿no es cierto? Ese zapato, ese suéter, etc. Entonces ven que lo que estoy procurando y lo que les propongo a ustedes para escribir sobre crónica es, como les decía, no memorizar que el autor dijo tal cosa, ni memorizar definiciones, sino tomarlas como tomar de ellas elementos que nos sirvan para caracterizar más que definir. O sea, quizás dar una definición de la crónica no es tan fácil y no sé si es lo que nos interesa, pero sí podemos caracterizar la crónica. Aquí le estamos caracterizando, bueno, en la crónica hay detalles significativos de descripciones, ¿no es cierto? La revisión de estas definiciones agrega quizá lo mismo dicho con otras palabras, agrega matices, añade datos complementarios y particularizados. Después está una definición tomada del libro de estilo del diario El País. También, bueno, apunta que hay información, pero también hay algo más que llama
interpretación. Hay otra definición de varios autores donde relaciona la crónica, como lo hacíamos antes, con los relatos que ocurren en la vida cotidiana, y dice: en la crónica narramos hechos, describimos escenarios, transcribimos las voces de los otros e interpretamos. Porque está bueno tener esta caracterización con distintas palabras, porque nos puede ayudar a armar por nuestra parte un texto. Después hay una definición tomada de Leñero y Marín: es un relato, sigue un orden cronológico. Esto no siempre es exactamente así. De hecho, si nosotros tomamos este caso que estoy dando como ejemplo, el de Leila Guerriero, en realidad el primer parágrafo tiene lugar antes que el segundo, después que el segundo. O sea, en el primer parágrafo se relata el encuentro de la cronista y por lo tanto nuestro encuentro con este lugar, ¿no? Y esto fue cuando él empezó a hacer la crónica. Mientras que en el segundo parágrafo se empieza a narrar cronológicamente la historia del equipo de antropología forense. O sea, está presente lo cronológico, pero no de una manera, como por otra parte pasa también en literatura o en el cine, o en novelas, por ahí se empieza, es un relato, está presente lo cronológico, pero no siempre se empieza por el origen de los hechos, sino que por ahí se empieza en un punto, después se retrocede, etc. Esto es un recurso que legítimamente adopta el periodismo y especialmente en la crónica. Después dice Leñero y Marín: la historia debe ser lo más completa posible. Esto también es un dato. Hay una voluntad de exhaustividad, digamos, ¿no?, en el relato del hecho, que no siempre está en la noticia. La noticia puede ser más o menos escueta o desarrollada. Pero en este caso, si ustedes leen la historia completa, bueno, se busca dar la mayor cantidad de datos organizados acerca de lo que ha sido en ese tiempo. También hay una observación de Leñero y Marín que dice que la crónica se detiene en el cómo. Eso no está mal, y en realidad es de algún modo digamos, lo que emerge de todo esto, ¿no? O sea, esto sería, bueno, ¿cómo se cuenta el hecho? Bueno, se cuenta con detalles, o sea, se cuenta cómo fue, o sea, no se cuenta solo el equipo de antropología forense hace esto y lo otro, sino que se cuenta, bueno, cómo se constituyó, ¿no?, del detalle de lo que pasó en esa conferencia donde se fue la traductora, cómo es el lugar es el lugar de 3x3, está en tal lugar, hay tales objetos, ¿no? Está bien la idea de que en la crónica, esto por supuesto tiene que ver con esa caracterización de noticias, bueno, importa el qué es lo que pasó, cuándo pasó, dónde pasó, y la crónica le da una importancia al cómo, a cómo fueron las cosas que quizá la nota informativa puede no dar. Bueno, y después Secchi da su propia definición, que la tomamos como una más que se agrega a las demás, donde destaca lo que decíamos, la presencia del cronista, la idea en la que se detiene, que es la de el lector, la de procurar que el lector en este caso esté como si estuviera presente en el lugar de los hechos, la idea del color, los factores emocionales, o lo que es, como suele decirse, el interés humano.
Bueno, estas serían a grandes rasgos las características de la crónica. Insisto, me parece que el interés de este capítulo que recopila definiciones es tomarlo en un sentido, por así decirlo, acumulativo, ¿no? De lo que nos pueda servir de cada una de ellas para agregar a una caracterización más o menos narrativa de lo que es la crónica. Bueno, entonces ustedes tendrán el parcial el sábado 5 de octubre y yo doy la siguiente clase. Lo voy a anotar aquí. El viernes las siguientes clases yo las voy a dar el viernes 18 de octubre a las 18 horas y el sábado 19 a las 10 de la mañana. Bueno, entonces por mi parte. ¿Qué regla tenemos el parcial? El parcial es el sábado 5 de octubre a las 10 de la mañana.